Buenas tardes, primera dama. Mi nombre es Pencho Duque, soy de El Salvador y represento a la tribu FM. Bueno, está claro que usted tiene mucha influencia. Bueno, primero porque es primera dama y de un país que tiene la atención del mundo, pero además por su labor humanitaria, cultural, por su trabajo anterior a ser primera dama. Y bueno, revista Time, Top 100, revista Vogue, etcétera. Pero si usted pudiera elegir a quiénes quisiera influenciar, ¿a quién quisiera influenciar? Y por naturaleza usted es influenciadora de sus hijos. Usted, pues como madre, ejerce mucha influencia en sus hijos. ¿Qué tanto hablan de la guerra con sus hijos? No sé si soy una influenciadora para mis hijos. Soy su madre. Hasta para mi hija mayor, gracias a Dios, está conmigo, está con nosotros y no estoy dispuesta a dejarla ir. Ha ocurrido así. Resulta que pasa un poco tiempo con su padre y sobre mí recae la mayor responsabilidad de los padres en comparación con otras situaciones si las cosas hubieran evolucionado de otra forma. Y siempre me cuesta trabajo ser el policía malo y me corresponde este papel. Y el padre, cuando vuelve a la familia, tiene que ser el policía bueno. Siempre los hijos siempre están alegres de verlo. Y no sé si soy una influenciadora. Estamos hablando sobre la guerra. Muy sinceramente, desde el mismo comienzo, porque son bastante mayores para evaluar la realidad. No tenemos que explicarles muchas cosas porque viven en el mismo espacio informativo que yo y a veces yo me entero de algunas noticias de ellos antes porque han podido leer algo ellos antes que yo y se lo toman como una parte de su vida y es el mayor dolor de todos los padres de Ucrania, el hecho de que nuestros hijos, como si hubieran puesto en pausa sus sueños sin poder hacer planes para un año más o una mayor parte del tiempo. A veces tenemos que planificar un día o hasta varias horas porque nunca sabemos si nuestro trabajo tiene que interrumpirse por alarmas de ataque aéreo y tenemos que ir al refugio. Pues la sensación de que no planifiquen su vida me deja muy triste porque a estas edades los niños, los adolescentes tienen que planificar, tienen que soñar qué es lo que quieren hacer, a dónde quieren ir. Y me planteé la pregunta cuándo acabará todo esto, pero se han cansado de esperar la respuesta porque siempre les he dicho que no sé, por lo cual esta pregunta se ha vuelto retórica en nuestra familia. Primero, cuando la redacción de la revista Vogue te viene a hablar o te busca, no fue nuestro pedido o deseo de hacer esta sesión. Pues cuando la redacción de una revista Vogue pues te pide una entrevista y te dice que va a venir Annie Leibovitz a Kiev para hacerte fotos, pues hay que tener una razón muy potente para decir que no, porque no es simplemente una fotógrafa, es una leyenda y realmente recordaremos aquel día por mucho tiempo. Fue muy interesante, primero. Y segundo, en aquel momento
eran los primeros meses de la guerra. Nosotros necesitábamos usar cualquier oportunidad de hablar al público amplio sobre esta guerra. Entendemos que el mundo tiene su vida, la gente sigue haciendo sus cosas y la guerra está lejos de ellos. Está en Ucrania. Y lo que pasa aquí solo les molesta el momento cuando ellos lo ven en las noticias, pero luego pasan la página y la olvidan. Y nosotros todos los días vemos los horrores que nos trae esta guerra y queremos pararla. Entonces, decir la verdad sobre la guerra de cualquier forma es correcto. Por el otro lado, yo entiendo hasta qué punto es potente la propaganda rusa. Ellos intentan aniquilar cualquier cosa positiva o destacada que estamos haciendo nosotros. Yo cada vez que consigo hacer alguna cosa o decir algo en voz alta sobre nuestros problemas, por ejemplo, en la Asamblea General de la ONU el año pasado hemos hecho un evento dedicado a los niños ucranianos. Enseguida aparecen las noticias falsas sobre mí para apagar este éxito. Y otra historia ucraniana sobre esta foto, sí. Había ciertas críticas sobre la postura en que aparezco yo sentada en la escalera, pero al revés. Esto provocó una ola de apoyo, un flash mob cuando muchísimas mujeres, incluso hombres, se han fotografiado adoptando esa postura, desde policías hasta militares, para apoyarme. Entonces, ha sido una cosa muy agradable y yo recibí muchas emociones positivas. Y además yo creo que la revista Vogue ahora mismo no es sobre glamour. Ellos tienen reportajes muy interesantes sobre temas sociales, sobre problemas geopolíticos. Entonces no es exclusivamente una revista sobre la moda, diría yo, y solo moda. Entonces sí que he tenido algún pensamiento de cómo esto se verá, pero tomé este riesgo y creo que fue correcto. Es, la verdad, una pregunta muy complicada para la madre y al mismo tiempo para la esposa del presidente. Mi hija ya tiene 19 años y está por cumplir 20 años en verano. Es una persona adulta. Sí, es cierto que solo mujeres voluntarias, las mujeres pueden alistarse al ejército, pero hay profesiones de mujeres que implican responsabilidad militar, pueden llegar a ser comandantes. Hay una mujer que dirige una unidad de artillería, es decir, las mujeres están presentes en todos los ámbitos. No sé, sinceramente, no sé qué decirle. Es mi hija y soy consciente de que sería la mayor fuente de miedo para cualquier madre si tu hija puede acabar en este infierno, porque es literalmente un infierno. Pero como ciudadana de este país me doy cuenta de que sin personas que son capaces de hacer estos pasos no resistiríamos, no estaríamos hablando ahora aquí mismo y no tendríamos ninguna oportunidad para la vida pacífica que esperamos tener en futuro. Creo que si una hija
se acerca a los padres con esta pregunta es que lo ha decidido y es vano disuadirla, pero estaría muy asustada al hecho de que la guerra no puede menos que dejar secuelas y traumas en la población civil, no únicamente la población civil, también los militares y la sociedad en general. Lo que sabemos ahora de la guerra, hay un hecho que es que no tiene nada de romántico ni nada bello, es siempre una tragedia. Y claro está que no podemos, como gente moderna, evitar el prestar la atención a lo que ocurre con nuestra sociedad. Podemos hablar con estadísticas, hay datos del Ministerio de la Sanidad de Ucrania en cuanto a lo que sienten los ucranianos. Según las investigaciones, las emociones más potentes en la sociedad ucraniana, el 46% son el cansancio. Sí, estamos cansados todos. Llevamos más de 2 años y es complicado. El 43% dicen sobre una tensión constante y es súper complicado vivir en tal estado. El 31% dicen que la emoción que prevalece es la esperanza y es en realidad lo que nos consuela en el que tanta gente experimente esta emoción. En total, el 80% de la gente prestan atención a que están en un estado de ansiedad constante y para nosotros es un enorme impulso para seguir trabajando. Lo malo es que, como sabemos, una presión psicológica larga se deja notar en los niveles físicos y ya observamos el 16% de incremento de números de infartos del año pasado, un 10% de más de accidentes cerebrales. Son enfermedades y estados que son consecuencias directas del estado del sistema nervioso. Hemos creado el programa de la salud mental, el programa ucraniano que ya está en marcha. Su esposo tiene un gran sentido del humor. Se ríe con su esposo a pesar de esta situación difícil. Y si el buen humor de su esposo la cautivó cuando lo conoció. Creo que sí. Yo creo que el sentido del humor es fundamental, personalidad, pero no sé si usted se da cuenta, no sé si sabe que trabajamos muchos años juntos y fui autora de muchas escenas humorísticas y de muchos programas en los que participó. Yo creo que podemos competir igual por igual y para mí fue un placer enorme el poder distraerlo de nuestra cruda realidad, pero sin humor es imposible sobrevivir y los ucranianos todos desde los primeros 10 o semanas comenzamos a hacer chistes. A veces es humor negro, desgraciadamente, pero es lo que apoya nuestro ánimo. Es cierto, nos da la posibilidad. Saben que la sonrisa, según comprueban los médicos, si ríes un poco, te alivias y para llegar a nuestra victoria, nuestro sano juicio y contemplarla y seguir siendo una persona normal, tenemos que apoyarnos de alguna forma. Y es mediante el deporte, si es posible, el decirnos a veces una buena palabra o algún chiste, si es que hay posibilidad. Claro que no reímos como antes, pero intentamos no perder esta energía común.